Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto que estemos aquí conectados, qué gusto que estemos reunidos, qué gusto que podamos alabar a Dios juntos. La verdad es que, eh, pues aparte del privilegio, eh, es padrísimo, ya se los he dicho, cada vez que uno predica tiene que meterse a la palabra, a estudiar. Y la verdad que a mí me encanta, ¿no? Me encanta apartar tiempo, me encanta aprender más de lo que Dios quiere hacer en mi vida, en la vida de mi familia, pero sobre todo en lo que Dios quiere hacer en otras personas. Porque al final de cuentas, y ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, lo que Dios habla a nuestros corazones no es solo para nosotros, es para compartirlo a los demás. Y nuestro ministerio, nuestro servicio siempre es enfocado hacia el prójimo, hacia el necesitado, hacia la gente, ¿no? Entonces, pues ahora sí que vamos a iniciar orando. Padre, gracias Dios por este día, Dios, gracias porque eres bueno, por tu fidelidad, porque pues eres misericordioso con nosotros, Padre. Señor, no merecíamos, Dios, pues ahora sí que ni una relación personal contigo, Padre, pero tú diste a tu Hijo a morir por nosotros, Dios, y podemos ser adoptados como hijos tuyos, Dios. Señor, gracias, Dios, porque tú nos aceptas, Padre, porque tú eh, ahora sí que nos bendices, Dios, con tu presencia, Dios, y Señor, te amamos, Padre. Habla a nuestros corazones, Dios, haz lo que tú quieras, Dios, hoy en esta mañana, en esta noche, Dios. Y Señor, ahora sí que podamos estar con nuestros oídos atentos y nuestro corazón abierto, Dios, a lo que tú quieres hablar, Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, llevamos ya unas 3 semanas, creo que esta es la cuarta semana que estamos estudiando el callado, el madurando, y, y es mucha información, ¿sabes? En realidad, cada vez que uno lo hace, no sé ustedes cuántas veces lo hayan hecho, pero no importa si es tu segunda, tu tercera, tu cuarta, la verdad es que es mucha información y tienes que dedicarle tiempo para entender bien lo que ahora sí que el autor plasma, ¿no? Y al final de cuentas son la base de lo que creemos, son fundamentos bíblicos, el callado. Y la verdad que aparte de la información, pues sin duda te tienes que disciplinar para hacerte el tiempo, ¿no? Yo recuerdo que la segunda vez que lo hice, me parece, nos dieron como una fecha límite, entonces me parece que se cruzó un cuquillo o preparábamos un congreso, pero regresando, ahí nos veías a varios jóvenes, sobre todo los de la alabanza, tratando de terminar porque teníamos nuestra fecha límite. Y la verdad que antes, cuando estudiaba de alguna manera un poquito más sencillo, ahorita con trabajo, con hijos, tienes que ser muy sabio para administrar tus tiempos, ¿no? Por lo menos es mi caso. No sé en el caso de ustedes, pero cada vez que lo hago, cada vez que, por ejemplo, cada vez que que me pide John que comparta, o cada vez que hay algún evento, siempre pasa algo en el trabajo, siempre pasa algo en la familia, siempre hay algo más que tenemos que hacer. Y normalmente, pues yo lo entiendo como ataques del diablo, porque Dios quiere frenar, ¿no? Eso que está haciendo en nuestras vidas. Pero es un hecho que te tienes que esforzar, ¿no? Es un hecho que tienes que administrarte, es un hecho que tienes que apartar tiempo y la verdad, yo quería retomar un poquito de eso que estudiamos la semana pasada para compartirles el mensaje de hoy. La semana pasada vimos un capítulo exclusivo para el llamado de Dios. Y si vas al día en ese estudio, pues básicamente vimos los tres tipos de llamamiento a los que el autor mencionaba, que son el llamamiento general, que es un esclavo, siervo de Cristo, y básicamente nos resumía que esto es ser un esclavo por amor, ¿no? La decisión de creer que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, que resucitó y que por eso podemos tener vida eterna. Y por ello es que nos hacemos esclavos, ¿no? Nos hacemos siervos de Cristo. Eh, es entender eso, que me someto y fui comprado, ¿no? Mi vida ya no es mía, mi vida le pertenece a Dios. Y luego vemos el llamamiento especial, y ese tal cual es mi llamado para ejercer dentro del cuerpo de Cristo. Y nos pone unos versículos de la Biblia, si quieren no vayan, ya están ahí en el estudio, solo los voy a mencionar rápido. Y dice Romanos 12, del 3 al 8,
Esos versículos hablan de los dones espirituales, ¿no? Don de profecía, el de servicio, enseñanza, exhortación, liderazgo, administración, etcétera, ¿no? Y también pone pautas de cómo llevarlos a cabo. Y en Efesios 4, 7, 16 habla de los ministerios de la iglesia, ¿no? Cómo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y, poquito después, en el versículo 12, ahí en Efesios, dice, pues claramente, ¿para qué es ese llamado especial, ese llamado al que yo vengo al cuerpo, a pertenecer al cuerpo? Y dice que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, entendemos que ese llamado especial es para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y luego viene el llamamiento particular al que llamaba el autor, y este viene en 1 Corintios 12, 4 al 11, y ahí podemos ver los dones del Espíritu, los 7 dones del Espíritu. Y nos dan el ejemplo de cómo Pablo fue llamado a predicar a los gentiles y cómo Pedro fue llamado a predicar a los judíos, ¿no? Entonces, mi llamamiento particular ya es muy enfocado hacia los dones que tengo, hacia dónde estoy trabajando, hacia mi iglesia, hacia pues la dirección que me da mi liderazgo y dónde voy a ejercer ese llamamiento, ¿no? Y yo quería repasarlo porque cuando uno entiende que nuestro llamado, junto con el llamado que tenemos en el cuerpo de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es compartir el Evangelio a toda nación y en todo rincón, e ir y hacer discípulos por toda la tierra, entonces nosotros podemos encontrar propósito como hijos de Dios. Ya no es como que caminamos sin rumbo nada más, ya no es como que vinimos, nacemos, crecemos, hacemos dagas, morimos y ya, se acabó, ¿no? Dios nos da una esperanza cuando entendemos nuestro llamado, entendemos el llamado del cuerpo de Cristo y todo con un fin. Y eso es bien importante que no perdamos de vista. El fin, al final de cuentas, es estar como iglesia preparados, sin mancha y sin mácula para cuando regrese el Señor. Y te digo, tú podrías tener todas las metas del mundo, ¿eh? Y podrías ser una persona muy dedicada, muy esforzada y las cumples, pero l- digo, lo podemos ver en muchas historias, lo podemos ver en gente con dinero, en gente poderosa, en gente famosa. Cuando cumples tu objetivo, pues luego, ¿qué sigue, no? Hay algo que siempre un vacío, una necesidad por siempre buscar algo más. Pues esa es la necesidad que tiene el ser humano. Y eso es lo que Dios nos da. Y eso es lo increíble de lo que Jesús hizo por nosotros. Mm, pero ciertamente para lograr ese propósito, el del cuerpo y tu llamado, para caminar en la dirección correcta y ejercer tu llamado dentro de pues lo que Dios te ha mandado a hacer, dentro de lo que Dios nos ha mandado a hacer, tenemos que ejercer nuestros dones, tenemos que esforzarnos y esto es día a día. Am, y yo de eso es lo que quería compartir con ustedes. Entonces, básicamente es, bueno, yo ya encontré, estudié el llamado, tal vez todavía no conozco bien mi llamado específico, tal vez ya conozco el especial, tal vez no lo conozco. ¿Sabes qué? No importa, trabaja con el llamado general. Y sabes que Dios es fiel, y si oras y te mueves, vas a ver que Dios te va a revelar tu llamado especial y específico. Pero si tú dices, oye, ¿cómo yo ejerzo mi llamado? ¿Cómo puedo trabajar eh, en este mundo con tantas ocupaciones? ¿Cómo puedo darle prioridad a mi llamado si tengo tantas responsabilidades? Al fin de cuentas, la pregunta es, ¿cómo puedo ejecutar lo que Dios me pide en un mundo en el que vivimos, ¿no? Y mira, ciertamente, Cristo es la respuesta, ¿no? Porque Cristo es el ejemplo, tal cual, ¿no? Cristo viene a ser el ejemplo para nuestro ministerio. Eh, y yo lo he dicho algunas veces ya, a mí me reta mucho cuando nos dicen que el caminar con Cristo es fácil, es sencillo. Y yo sí entiendo la parte en que el yugo es fácil y su carga ligera, entiendo que el gozo de Dios nos fortalece, pero al final de cuentas la complejidad, por lo menos a mí, en mí, hablo de mí, es cuando te tienes que esforzar, ¿no? Porque yo veo a Cristo y veo su ministerio y yo veo a un Cristo que se movía, yo vi un Cristo que se esforzaba, yo vi a un Cristo que dio toda su vida, ¿no? Al final de cuentas es la pasión de Cristo y Él es el ejemplo más claro
y entregar tu vida y trabajar para el ministerio. Durante los 3 o 4 años de su ministerio hasta la resurrección, él no paraba de predicar el evangelio, de sanar enfermos y de hacer milagros, ¿sale? Y si me gustan acompañar, vamos a ir a Mateo 9, por favor. Em, Ahí en Mateo 9 no me voy a detener en todos los versículos. Si los gustas tener a la mano, me voy a parar un poquito más adelante en unos versículos de Mateo. Pero básicamente Mateo 9 relata cómo Jesús está trabajando y está ministrando. En los primeros versículos dice que estaba subiendo a una barca para pasar a su ciudad, porque él iba de ciudad en ciudad compartiendo el evangelio. Y esto buscando extender el reino según el propósito que Dios dio al cuerpo, ¿no? Según como lo vimos ahorita hace unos momentos. Y luego viene el llamamiento de Mateo, que pues es básicamente Dios, que Cristo haciendo discípulos, y es parte del mismo propósito que ya vimos, ¿no? Y sabes qué, yo veo cómo Jesús en estos versículos enseña y se mueve, y hace milagros y se mueve, y venían a él y luego se mueve y enseñaba a sus discípulos y se movía, y luego llamaba a otros nuevos discípulos y se movía. Entonces, Jesús está en constante movimiento, ¿no? Entonces, contestando la pregunta, ¿cómo ejerzo mi llamado? Pues es trabajando, ¿no? Más adelante dice, la mies es mucha, más los obreros pocos. Y hay trabajo, y hay mucho, mucho trabajo por hacer. Pero, ¿cómo debe ser mi trabajo? Es como Cristo trabajó. Esa es la respuesta, ¿sale? Entonces, mi servicio, mi trabajo, mi ministerio, ¿cómo debe de ser? Y yo les quería dar unos puntos. Si toman notas, pueden escribirlos. Y el primero es, debe ser dinámico. El ministerio de Cristo nunca fue estático. Sea cual sea tu llamado, es para la gente. Al final de cuentas, nuestra responsabilidad es movernos hacia el necesitado, hacia el perdido, y no es a la inversa. Yo recuerdo muy bien, hace pues ya bastante tiempo, cuando tenía unos 15 años, am, yo fui con Johnny y yo le pregunté, oye Johnny, ¿yo puedo venir en las mañanas a servir los domingos? Creo que en ese entonces llegábamos 7:30, limpiábamos hasta las 8. Al final la reunión empezaba a las 9, 9:30, no recuerdo bien, pero ¿sabes qué? Había un deseo por mí por servir. En realidad, la razón principal fue porque vi que Barbie iba los domingos. Entonces yo le dije, oye Johnny, pues ¿me das chance? No le dije la razón, obviamente. Pero, ¿sabes qué? Dios se encarga de acomodar el corazón, ¿no? Dios es especialista en eso. Luego me enteré que ella no iba a servir los domingos, entonces como que fue por alguna razón específica ese domingo. Entonces duré un tiempo y ella hasta después empezó a servir los domingos, ¿no? Pero al final de cuentas, pues de alguna manera me moví, ¿no? Tal vez el corazón no era el correcto y Dios se encargó de cambiarlo, pero es padre, pues, ver cómo Dios, incluso con algo incorrecto o un deseo tal vez no correcto, pues transforma el corazón, ¿no? Y te cuento esto porque creo que fue 1 año, 2 años después que un amigo ahí de la congregación, él también servía, me dice, oye, ¿cómo le hiciste para que te invitaran a servir los domingos en la mañana? Y yo digo, "Ah, caray, pues yo nada más pregunté". Me dice, ande, ¿así nada más? Yo, sí, así nada más. Y el siguiente domingo él también empezó a llegar a las 7:30 de la mañana. Pues resulta que preguntó, ¿no? Que si podía llegar. Y, y la verdad es que es un ejemplo claro, ¿no? Él servía, él se movía y todo, pero al final de cuentas a veces necesitamos extendernos, ¿no? Si tú tienes un llamado a servir, pues busca servir, ¿no? Si tú tienes un deseo por servir un área, pues busca servir en esa área. Tú tienes liderazgo, tienes la palabra y ellos te guían hacia donde pues va tu llamado, ¿no? Eso nos cierra para saber hacia dónde vamos a ir para nuestro servicio. Si tú sabes que tienes un llamado, muévete, no te quedes estático. Si Cristo se movía, ¿por qué no has de esforzarte y moverte en lugar de esperar, ¿no? Y no solo es en la iglesia, ¿eh? No solo es en la congregación. Te puedes mover donde vives, te puedes mover donde trabajas, donde estudias. No de todos el llamado es al ministerio de tiempo completo, pero sin embargo, sí el llamado de todos es a ser siervos, es a ser esclavos por amor a Cristo. Y sin duda, formamos parte de un cuerpo y tenemos una función en el cuerpo. Y ahora sí, si gustan, vamos a Mateo 9:35, por favor. Y ahí dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y bueno, ya vimos que el primero y todos los versículos, desde el versículo 1 hasta el 35, hablan de cómo Dios se movía, ¿no? De que no es un llamamiento estático. Y el punto número 2 sería: lo ejerzo con la palabra y de acuerdo a la palabra. Es decir, mi llamamiento, mi ministerio, mi trabajo, lo ejerzo con la palabra y de acuerdo a la palabra. Jesús sí enseñaba y predicaba el evangelio del reino, el evangelio de Dios. Él enseñaba la palabra y mostraba su poder y el poder del evangelio, ¿no? Y no lo busquen, les voy a dar unos versículos para no entretenernos tanto, pero en Juan 12:49 dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y Lucas 11:28 dice: y Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces, no solamente es que te muevas, tu deseo de servir, bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y en el cuerpo hay muchas funciones. Y al final todo ministerio se debe regir por la palabra de Dios. Jesús mismo dice: yo no hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que me envió, ¿no? Y Él me dio mandamiento y lo que debo hablar. Y todo eso viene en su palabra. No puedes basar tu ministerio basado en buenas ideas, en buenas intenciones. Si bien necesitamos modernos y trabajar en la obra, lo hacemos de acuerdo a los principios y lineamientos que vienen con la palabra de Dios. Eh, Ejemplificando un poco esto, cuando yo tenía ya 18 años, la verdad es que yo mi deseo sí era servir en el ministerio de tiempo completo. Quería estudiar en el instituto, pues quería darle todo, ¿no? A Dios. Esa era mi forma de ver que podía darle todo. Y pues a mí siempre me enseñaron a preguntar, a mí me enseñaron que necesito someterme a mi liderazgo. Entonces yo fui y le pregunté a John también: oye, Johnny, ¿te sirve que yo estudie ¿cómo se llama? Pues en un instituto, ¿te sirve que yo pueda estar en el ministerio de tiempo completo? Y la respuesta fue no, esa es la realidad, ¿no? Y él me invitó a estudiar una carrera que pudiera utilizar dentro del cuerpo de Cristo, que le fuera de ayuda pues en el ministerio, en la congregación, ¿no? En la iglesia local. Y la verdad es que yo en ese momento, pues no me agüité, no me frustré ni nada, tampoco fue motivo de tristeza, más bien sí como que yo me veía mi vida de una forma diferente, es la verdad, y sí cambió un poco los planes, pero al final yo doy gracias a Dios, ¿no? Volteo atrás y digo todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en lo laboral, lo que yo he podido, a la gente que yo he podido alcanzar en ese ramo, por así decirlo. Veo a mi familia, estoy seguro que sería muy diferente a mi vida si me hubiera encaprichado y dicho: ¿sabes qué? Pues es mi llamado y me voy a otro lado, ¿no? Que lo pude haber hecho, pues malamente y encaprichado. Tal vez en otro lado sí me hubieran aceptado, pero no era lo que Dios tenía para mí. Y la verdad, también pensándolo, yo digo, la verdad, o me corren a la semana o yo les renuncio a la semana. O sea, esa es la realidad, si hubiera entrado ahí al ministerio. Este, pero bueno, al final la Biblia está llena de estatutos y de lineamientos, ¿no? Todo obrero de Dios debe conocer su palabra y todo esto para poder edificar el cuerpo de Cristo. De lo contrario, podríamos hacer un daño al cuerpo. Un Sergio encaprichado que va a servir otro lado, sin seguir la palabra de Dios, no le hubiera hecho bien a nadie. Y si vamos un poquito después, avanzando en lo que dice, más bien, perdón, un poquito atrás, podemos ver en Mateo 9:10, lo voy a leer, y dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come nuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el punto número 3 que yo les quería dar es: trabaja con compasión por el perdido.
A veces pareciera que la iglesia cristiana se preocupa más por la apariencia, por el estatus, por la imagen, y dejamos de lado estos principios que nos pone Dios, ¿no? Para la iglesia. Cristo se sentaba a la gente, a las mesas con la gente más repudiada en su tiempo. Tú dices, ¿cómo así? Em, los publicanos, bueno, en ese versículo lo cuestionan los escribas porque se sentaban a las mesas con los publicanos y los pecadores. Y básicamente los publicanos eran los recaudadores de impuestos, eran judíos a favor del imperio romano. Pues obviamente, imagínate, pues tú eres judío, viene otro judío con mucho dinero, te cobra un impuesto, aparte de tus impuestos que ya le pagas, impuestos religiosos o impuestos para el sacerdote, para el templo, y aparte le tienes que dar al imperio romano, pero viene esta persona judía y te cobra a ti un interés, no solamente que es interés que debes de cobrar, sino que te cobra más de lo que te debería de cobrar, porque el publicano tenía que tener una ganancia. Entonces el publicano normalmente se enriquecía aún más porque cobraba más de lo que le decían que tenía que cobrar. Entonces por eso eran considerados traidores y ladrones, ¿no? Entonces dentro del pueblo judío eran muy repudiados. Y, y también a los pecadores, con los que se sentaba Jesús también, a lo largo del Evangelio vemos cómo Dios perdona a gente pecadora, ¿no? Está la mujer adúltera, está la mujer con fama de pecadora que limpió sus pies, pero también en ese tiempo relacionaban la enfermedad con el pecado. Entonces, eh, básicamente los enfermos eran los más marginados, eran los últimos en la cadena social o en la pirámide social, ¿no? Y eran considerados pecadores. Todos ellos enfermos a los que Jesús sanaba eran considerados pecadores. Pero Jesús nos mostró el amor de Dios y el amor al perdido en cada oportunidad que tuvo. Un ministerio sin compasión por el perdido lleva al orgullo, a pensar que somos alguien, a pensar que somos especiales, a nosotros mismos marginar y juzgar. Entonces, la verdad que a veces es alarmante que siendo nuestro propósito el alcanzar al perdido, se nos olvida, como nos decía Jesús en ese versículo, que son como ovejas dispersas y desamparadas. Como dice Cristo, es misericordia y no sacrificio, porque al final de cuentas el sacrificio mm, lo dice como para que no se basa en que me vean a mí haciendo algo. Mi ministerio no es para que me vean a mí haciendo algo, ¿no? Es al contrario, es yo ver qué puedo hacer por la gente, es ver qué puedo hacer por el perdido. Y Cristo lo dijo bien claro, id y aprenderlo. Esto no solo basta con oírlo, no solo basta con leerlo, necesitas practicarlo. Y para eso de ir y aprender, tiene que decir que tenemos que ser constantes y practicarlo para lograr vivirlo y entenderlo, ¿no? Y el último sería el 4, esfuérzate, pero ruega por más obreros. Y sabes que Jesús en el versículo 37 se voltea y les dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, malos obreros pocos. Rogad pues por el Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, ¿no? Entonces, ahí Jesús les revela la gran comisión a sus discípulos, esa es la realidad. Y Y les dice, ¿saben qué? No es suficiente con que ustedes se esfuercen y hagan la obra. Necesitamos nosotros como cuerpo pedir y rogar al Señor por más obreros. Eh, y como lo dice el Señor de las mies que envíe obreros a sus mies, al final de cuentas es Dios quien levanta a los obreros, ¿sí? No es el Sergio encaprichado el que decide ir al ministerio, no, es un llamado específico, ¿no? Es un llamado específico el que Dios me tenga pues en Acatic, que me tenga trabajando en una mueblería, que tenga 2 hijos, que esos 2 hijos estén estudiando en cierta escuela. Es un llamado específico para mi vida. Así como tú tienes un llamado específico para tu vida, Dios ya destinó ese plan para nuestras vidas, ¿no? Y si yo me encapricho y digo, no, yo quiero, no sé, ser constructor, tener la constructora Yosher y no sé, pues ahí ni sé qué decir para empezar, ¿no? De que no conozco nada de construcción. Pues no, le haría daño al cuerpo por mi capricho de querer ser otra parte del cuerpo que no me corresponde. Y Dios dice, no, pues no solo basta con nuestra parte, ¿no? Oremos por otros, oremos porque Dios levante gente que ejerza su ministerio. El ministerio de todo obrero también es rogar a Dios porque levante más obreros. No solamente es esforzarte, que sí, esfuérzate, no estés estático, usa la palabra,
¿sí? Pero también necesitamos que nuestro ministerio sea el rogar porque Dios levante más obreros. Porque el trabajo es mucho, lo dice Dios, ¿no? La mies es mucha, los obreros pocos. Pero al final el que levanta a los obreros es Cristo, es Dios. Y la verdad tengamos en cuenta estos 4 puntos, ¿no? Mi servicio o ministerio debe ser dinámico, lo ejerzo con la palabra y de acuerdo a la palabra, trabajo con compasión por el perdido y esfuérzate pero ruega por los obreros. Y como les decía al principio, si tú no conoces tu llamado específico o particular, la verdad, tú ora, Dios es fiel y vas a ver que Dios, si tú te mueves, si tú trabajas, vas a ver que Dios es bueno y fiel para mostrártelo. Y si tú ya conoces el llamado, yo sí te quiero decir que el ejemplo de Jesús es la clave para poder desarrollar ese llamado, para poder poner en práctica y hacer lo que dice Dios que quiere que hagamos. Eh, un ministerio de esfuerzo y oración lleno de la palabra de Dios y de amor por el perdido, ese es el ministerio que vemos en Cristo. Y bueno, eso era lo que yo les quería compartir hoy. Muchas gracias.